vamos ahora a ver el tercer diseño y con esto estamos cerrando esta poderosa entrega que el Señor nos está regalando para efecto de que nos preparemos, no para que lo conozcamos y ya. El tercer diseño tiene que ver con el entendimiento del mundo espiritual. Y vamos a ver entonces cómo son los diseños de Dios en el mundo espiritual. Mira, porque Dios le revela al profeta Daniel la era que estamos nosotros viviendo. O sea, lo que nosotros estamos viviendo ahora, ya el profeta Daniel había tenido revelación de eso. Y lo pueden ver en Daniel 12, versículos 1 al 3. Ya aquí los tenía separados, así que vamos a leérselo. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos los escogidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria al Señor. Estos entendidos no se referían o no se refieren a los que tienen el mensaje de salvación, sino a los que entienden los diseños de Dios, los tiempos y la obra que está haciendo en nuestros días. Son gente que hace una diferencia en el reino de las tinieblas, puesto que resplandecen. Son hijos de Dios que entienden el gobierno espiritual. Gloria al Señor. Miren, Miguel, jefe de los ejércitos de Dios, se ha levantado para pelear en los aires la batalla que desatará la mayor cosecha de todos los tiempos. Todos los que están escritos en el libro, estos son los llamados a ser salvos, conforme a los diseños de Dios en sus vidas, pero aún no son, óiganme bien, aún no son lo que son, puesto que han de ser libertados. Al ver esta acción, que está conducida por Miguel, vemos un indiscutible mover de guerra espiritual, hermanos, y una serie de entendidos que tienen luz, que tienen la luz y la capacidad en el espíritu para entender lo que está sucediendo en el ámbito del espiritual. Lo que Dios nos lleva a entender es que nos movemos simultáneamente en dos dimensiones que están vinculadas la una con la otra en el mundo natural y en el mundo espiritual. De entre los dos, el que tiene más fuerza por ser una realidad eterna es el mundo espiritual. Es este mundo el que afecta, el que transforma y el que modifica, rige y estructura el mundo natural.
Lo que sucede en el mundo espiritual determina la historia del mundo natural. Por lo tanto, si queremos cambiar el mundo que nos rodea, si queremos transformar nuestras comunidades, si queremos afectar al pensamiento y cambiar el sistema de cosas, ¿verdad? Ante todo, nosotros tenemos que, es indispensable, tenemos que producir estos cambios primeramente en la dimensión espiritual. De allí que el apóstol Pablo nos manda a estar vestidos siempre con la armadura de Dios. Fíjense desde cuándo el apóstol Pablo viene viendo también. ¿Y qué nos recomienda? Esta lucha no es de carne, esta lucha es espiritual. Pero estas dos dimensiones están coaccionando, están interaccionando. El mundo espiritual, ¿verdad?, consta básica y especialmente de dos reinos. El reino de la luz, hermanos, y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas opera como un gobierno espiritual sobre casi toda la tierra. En Eclesiastés 5, versículo 8, dice así: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viene en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre uno alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Gloria a Dios. Aquí se ve claramente cómo una estructura de jerarquía, de opresión, afecta al mundo natural. Dios le permitió al apóstol Pablo entender el mundo espiritual, mirar en él y revelárnoslo a través de sus apóstoles, de sus epístolas. Entonces yo creo, y este es solamente mi parecer, que cuando él fue arrebatado al tercer cielo, él vio los diseños de Dios y se le permitió ver desde arriba todo el organigrama estructural de el reino de las tinieblas. Yo creo esto porque por la forma en la que él trata de comunicar a los efesios los diferentes niveles de poderes demoníacos en las regiones celestes, hermanos, y con tanto empeño, aún bajo situaciones bien críticas. Miren, los diseños de Dios y el reino de las tinieblas, ¿verdad?, tenemos que prestarle más atención, porque el apóstol Pablo ahí nos habla del principado, de potestades, de gobernantes de las tinieblas, de huestes de maldad, y estos no son sinónimos de la palabra demonio, sino que es una estructura claramente entendida del reino de las tinieblas. En la epístola a los Colosenses, él añade todavía más otras dos jerarquías que están sobre estas, ¿verdad?, que hemos mencionado, y que son tronos y demonios con dominios sobre esos lugares. El apóstol Pablo nos habla de estas cosas. ¿Por qué? Porque son obviamente importantes para que entendamos el mundo espiritual. Algo que es innegablemente cierto es que entre más conozcamos acerca del mundo espiritual, más fácil nos va a ser aplicar los principios del reino de luz que desplazan al mundo de las tinieblas. Por lo tanto, el propósito de estas palabras que tenemos para esta tarde es que nos ayudemos mutuamente
a entender tanto los diseños de Dios como los diseños del diablo para poder llevar a la iglesia a la victoria que Cristo conquistó con ella en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y es porque en el cuarto diseño el reino de Dios está en medio de nosotros para gobernar la tierra. O sea, tenemos a Dios, tenemos a su reino en medio de nosotros. ¿Verdad? Cuando hablamos de reinos, tanto el de luz como el de las tinieblas, estamos refiriéndonos a sistemas de gobierno. Un reino existe con el propósito de regir a través de una estructura de poder, de pensamiento, de comportamiento, de leyes, ¿verdad? De economía también. Y somete bajo su régimen a todos sus súbditos. Esto es importante tenerlo bien claro. En la tierra, cada gobierno está reconocido por los habitantes de los respectivos países y los pueblos se someten a cada una de sus leyes, ¿verdad? De sus reyes y de sus presidentes. El reino de los cielos está por manifestarse en una forma sorprendente. En los diseños de Dios está gobernar y Jesús está escogiendo a aquellos que van a gobernar con Él en este tiempo y para siempre. Gloria a Dios. La misión de los diversos ministerios de Cristo Jesús es establecer el reino de Dios sobre la faz de todo el planeta. Y para que esto suceda, nosotros necesitamos entender cómo funciona el reino. La gran, ¿verdad?, lucha es cómo desarraigar el gobierno del diablo y establecer el gobierno de Dios. Es por lo tanto una guerra no entre seres aislados luchando cada uno por su pedacito de tierra, no, como si fuéramos, ¿verdad?, nómadas del desierto, sino como una fiera, ¿verdad? Una fiera batallando en el mundo espiritual que va a desalojar el gobierno de las tinieblas para establecer el nuestro. Así que hasta ahora nos hemos conformado, ¿verdad?, como personas individuales en algunos de los principios del reino de Dios que se establezcan en nuestras propias vidas y en algunos de los miembros de nuestras comunidades. Sin embargo, la voluntad de Dios para nuestros tiempos va mucho más allá. El corazón de Dios quiere gobernar sobre naciones enteras y sobre todo el planeta Tierra. Dios no está conforme con un pequeño remanente de parte de ese remanente que está, no. Dios quiere toda la humanidad. De tal manera que por eso Dios nos llama a nosotros, para que vayamos a plantar el reino de los cielos con la luz de Cristo. Dios quiere reinar sobre todas las naciones, no sobre una, ni dos, ni tres, todas las naciones. Su diseño final es que los cielos y la tierra sean uno solo en Cristo Jesús. Él es el Rey en los cielos y quiere ser también efectiva y verídicamente Rey sobre la tierra a través de su pueblo. Gloria a Dios. Para entender los diseños de Dios es necesario conocer cada uno de ellos, buscando de Él, que es quien
nos va a dar la sabiduría para entender las profundidades del reino. Y lo tenemos dentro de nosotros, el cual es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, es un compromiso que tenemos nosotros, ser parte espiritual de esta lucha espiritual. Pero antes de entrar en la lucha espiritual, tenemos que comprender cuál es nuestro estado espiritual, cuál es nuestra real realidad. Si no llegamos a entendernos como seres espirituales, no vamos para ninguna parte. Tenemos que comprender nuestra naturaleza espiritual una vez que hemos aceptado a Cristo, una vez que formamos parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Ya dejémonos de egoísmo, de envidias, de celos, de egocentrismos. Dejemos todas esas pasiones que son de este mundo, porque nosotros no somos de este mundo.